también en la pastoral, Señor, en nuestra vida como creyentes, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Padre bueno, sentimos tu presencia en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que cada persona, Señor, que está hoy aquí conectada, Señor, pueda al acabar esta capacitación del poder del ayuno, Señor, puedan salir transformados, retados, Señor. Ayunar, Padre, por su familia, ayunar por su vida espiritual, ayunar por su ciudad, por su nación, Señor Dios Todopoderoso. Padre bueno, que al terminar esta enseñanza, esta capacitación, Señor, muchos de tus hijos entiendan, Padre bueno, que el ayuno, Señor, no quedó en el Antiguo Testamento, en el ayuno sigue vigente hoy, Señor, y es para gente seria, es para gente que está tomando el evangelio, Señor, con seriedad, con compromiso, Señor, para aquellos, Padre bueno, que no se limitan solamente a un culto poderoso de un domingo, a un culto de transmisión de una noche, Señor, sino aquellos que anhelan más, Señor, aquellos, Padre bueno, que dependen de ti, que anhelan más de tu presencia, Señor. Lo creemos, Padre, y creemos, Señor, que esta palabra impartirá en ellos vida, creará necesidad, Señor, de hambre y sed de tu presencia, Padre bueno, y que cuando la iglesia y el ministerio de intercesión convoque ayuno, Señor, estarán ahí tus hijos, aleluya, Señor. No, Padre bueno, quizás, Señor, esperando que alguien y Señor, no sé, Señor, les siga cada día, les presione o les insista a ayunar, sino cada uno, Dios mío, aleluya, diremos, yo voy a ayunar, aleluya, porque he experimentado y voy a experimentar la grandeza del poder del Señor sobre mi vida. Glorifícate en esta noche, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oh, bendito Dios, glorifícate. Desde ya tu presencia ministrando, desde ya tu presencia llenando los hogares, desde ya tu presencia, Señor, abriendo nuestras mentes, nuestros pensamientos, Señor. Padre bueno, nos acercamos ante tu palabra, Señor, Señor, dejando de lado nuestros preconceptos, dejando de lado, Señor, nuestra forma de cómo veíamos las cosas, quizás humanamente. Queremos verla con tus ojos, queremos verla a través de tu palabra, Señor. Oh, háblanos, papá. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Háblanos, ministranos, Señor, en esta noche. Te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Eres Rey, eres Señor Todopoderoso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, voy a compartir pantalla para poder todos estar recibiendo esta enseñanza de esta noche. A ver, ¿qué sucedió? Hermana Marilyn, por favor, habilíteme, estaba habilitado, pero me ha deshabilitado. Habilíteme, por favor, para compartir la pantalla, ¿sí? Gracias, muy amable. Listo, así es. Bien, bien, mis hermanos. Entonces, un momento aquí, estamos aquí. Correcto. Bien, bien, mis hermanos. Hemos, un momento, allá. Sí, está bien. Bien, mis hermanos. Entonces, vamos a compartir hoy, lo hemos titulado El poder del ayuno, ¿no? Pero quisiéramos entender bien que en sí no hay un poder en el ayuno en sí, como un ejercicio espiritual. El ayuno es un ejercicio espiritual. El poder está en Dios, pero el ayuno es un ejercicio espiritual. Recuerde esto, que Dios ha estipulado o ha permitido o nos ha dado al creyente para que a través del ayuno podamos recibir también el poder del Señor, ¿no? Voy a avanzar un poco estas diapositivas rápidas porque tengo más de 20 diapositivas. Son conceptos básicos que quizás muchos de ustedes ya lo tienen entendido, pero el concepto del ayuno es la abstinencia de alimentos por un motivo religioso o espiritual. El propósito del ayuno es negar los placeres físicos en busca de un crecimiento espiritual y de una comunión profunda con Dios. Mire, entonces
un ayuno no es una huelga de hambre. Un grupo de personas que hace huelga de hambre es porque ellos están buscando que quizás están reclamando algo o están quizás buscando alguna respuesta política, ¿sí? En el entorno, pero el ayuno bíblico, el ayuno espiritual no es una huelga de hambre, no es solamente dejar de comer, tiene como propósito, ¿sí? Espiritualmente es negar los placeres físicos, ¿sí? Negarme a ese día, dejar de comer, ¿sí? ¿Para qué? Reemplazar ese deseo físico, placer físico, para buscar un crecimiento espiritual y una comunión profunda con Dios. Por eso yo inicié diciendo que no cualquiera ayuna, en el sentido de que todos pueden ayunar, pero va a depender de un corazón dispuesto, aquel que quiere crecer en la intimidad con el Señor. Y para crecer en una intimidad con el Señor, requiero disciplina. Para crecer en una intimidad con el Señor, yo requiero esfuerzo. Es por eso el ayuno requiere disciplina y esfuerzo. Por eso no todos ayunan, porque les da flojera, porque no quieren dejar de comer, por temores. Pero sin embargo, aquel que en realidad quiere crecer, porque a través del ayuno también crecemos espiritualmente, porque el ayuno es un tiempo que tenemos para tener una comunión profunda con Dios. ¿Qué hacemos en el ayuno? Oramos. En el ayuno leemos la palabra. En el ayuno alabamos al Señor, ¿sí? Hay ayuno congregacional y también hay ayunos personales. Entonces, el ayuno es no solamente dejar de comer. Ah, pastor o hermano, estoy ayunando, he dejado de comer, pero usted no ora, usted no lee la Biblia, usted no tiene un tiempo de alabanza a Dios, no tiene un tiempo espiritual. Entonces, eso no es un ayuno, ha dejado solamente de comer. Quiere decir que usted debe tener un tiempo, ¿sí? Sea donde haga usted el ayuno, tener un tiempo espiritual de comunión con el Señor, de alabanza, de oración, de crecimiento en la palabra. Que ese tiempo usted lo separe y sea un tiempo usted para conectarse espiritualmente con Dios, íntimamente con Dios, ¿sí? Una profunda comunión con el Señor. Con el ayuno se humilla la carne y por lo tanto se fortalece el espíritu. Bueno, en el Antiguo Testamento también los judíos también ayunaban, tenían varios propósitos. Un propósito del Antiguo Testamento era para humillarse ante Dios, pidiéndole ayuda y perdón cuando cometían pecados y falta delante de él, y así evitar el juicio y la ira de Dios, ¿no? Cuando ellos cometían, se humillaba, ¿no? Todo el pueblo se humillaba ante el Señor a través del ayuno, pidiendo la misericordia del Señor. Dios los perdonaba cuando se humillaban y se arrepentían de corazón. Quiere decir que el ayuno también no solamente orar también y alabar al Señor, porque también los religiosos los pueden hacer. El ayuno también tiene también una exigencia adicional, que es que debemos humillar no solamente nuestra postura física cuando nos postramos, sino postrar el corazón, humillar el corazón. Quiere decir que si en mi corazón no hay perdón, si en mi corazón hay cosas que no le agradan al Señor, pues ese ayuno, entre comillas, no es agradable al Señor, porque el ayuno también va a demandar de mi vida ser un hombre, una mujer perdonador, humillarme delante de la presencia del Señor, pero con corazón arrepentido, ¿no? El salmista va a decir: Señor, voy a levantar mis manos delante de tu presencia, pero manos santas, ¿sí? Usted se acerca a hacer algo, una actividad espiritual, orar, compartir la palabra, y nuestras manos no están santas, no hay una cobertura y un respaldo del Señor. Dios va mucho más allá. Dios evalúa el corazón. Bien, ejemplos en Samuel, ¿no? Tenemos ejemplos en Samuel, en Corintios. Samuel dice la palabra del Señor: Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David, se retiró y se pasó la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa fueron a rogarle que se levantaran del suelo, pero él no quiso ni comió nada con ellos. Esta es la escena de David. Luego que pecó, había un niño que nació y él le rogó al Señor para que este niño viva, pero fue fatal, fue muy triste la historia, que este niño murió, pero David ayunó. Y acá quiero hacer un paréntesis.
que a veces va a haber peticiones de repente de nosotros a través del ayuno, pidiendo la misericordia del Señor. Pero recuerde, el ayuno que hacemos es buscando el favor del Señor, pero sobre nuestros deseos y nuestra voluntad tenemos que aprender a aceptar la voluntad del Señor. Hay momentos en nuestra vida a veces que ayunamos, oramos y pedimos la misericordia y la gracia del Señor, que el Señor responda, pero a veces Dios tiene otros planes. Y aquí donde tenemos que crecer espiritualmente a comprender la voluntad del Señor, porque sucede casos, ha habido casos de personas que han ayunado, han orado por una petición y Dios quizás no les dio el milagro y acaban muchas veces retirándose de los caminos del Señor, resintiéndose con Dios porque Dios no le cumplió ese milagro. Dios tiene el poder para poder hacerlo, sí, pero recuerden, sobre ello está la voluntad del Señor. Dios a veces permite, porque no, el Señor sabe. Quizás en ese momento nosotros no lo entendemos, pero Dios sabe y Dios, su voluntad es agradable y perfecta. Él quiere lo mejor para nosotros. Y si se llevó ese familiar, si permitió alguna situación, Dios sabe por qué, pero nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad del Señor. Bueno, David también oró y ayunó, pero ese niño falleció, ¿no? Y fue como consecuencia aún al pecado que David hizo, ¿no? Con la esposa de Urías. El segundo propósito para los judíos de poder ayunar era que el hombre hacía cuando enterraban un familiar, pariente o amigo que ellos amaran, como una muestra de dolor, tristeza y respeto por aquel ser que se iba. Entonces, cuando un familiar de los judíos moría, ellos también ayunaban, como una muestra de dolor, de tristeza y de respeto, ¿no? Ellos se echaban, algunos se echaban a un silicio, dice que se echaban sobre la cabeza, ¿no? Y estaban postrados y guardaban silencio, el símbolo de tristeza por un familiar que habían fallecido. Los ejemplos tenemos en Samuel, ¿sí? Voy a leer solamente uno, 1 Samuel 31:11. Dice la Biblia, cuando los de Jabes de Galad se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y caminando toda aquella noche, quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bexán, llevándolos a Jabes, los quemaron allí. Tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Qué ayuno fue? Un ayuno que los judíos tenían, que lo hacían por el dolor y sufrimiento y la tristeza que habían perdido un ser querido. Pero ese ayuno, hermanos, no era un ayuno para reclamarle a Dios. No, no era un ayuno que se ponían tristes y reclamaban a Dios, Señor, ¿por qué se murió mi familiar? Era una forma de que ellos se aislaban muchas veces y tenían un tiempo de tener, de analizar, de reflexionar y aún de conversar con Dios, ¿no? De repente en esos días el Señor traía paz en su corazón. Hay momentos en nuestras vidas que necesitamos un tiempo de quietud, que necesitamos un tiempo quizás, ¿no? A veces de separarnos un momento y estar con Dios. Y en ese momento cuando pareciera que no tenemos respuesta a nuestras preguntas, viene la paz de Dios. Viene una palabra del Espíritu Santo que nos da esa palabra que necesitamos. Eso pasó también conmigo cuando mi madre falleció. Estuve a unos momentos o días muy tristes por lo que pasó y orando, diciéndole al Señor, Dios traía paz a mi corazón, ¿no? Y daba una palabra del Señor y Dios ahí, yo sentí que Dios me dijo, ¿no? Yo pude haber sanado de nuevo a tu madre, porque mi madre recibió un milagro del Señor. Ella tuvo cáncer, tuvo un quiste maligno en su cuerpo y Dios una vez la sanó. Y Dios me trató de decir en ese momento, yo pude sanar una vez más, tengo poder para hacerlo, pero yo ya quise llevarme a tu mami al cielo. Y así fue. En ese momento trajo paz en mi corazón y entender los planes perfectos del Señor. Así. Segunda de Samuel 1:11 dice la Biblia, entonces David, tirando de sus vestidos, los rasgó. Los mismos hicieron los hombres que estaban con él y lloraron y se lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo. Así es. Dolor, símbolo de dolor que hacían los judíos. Ejemplos en el Nuevo Testamento tenemos
varios. Uno de los ejemplos es Jesús mismo ayunó. Aquí tiene usted los versículos. Los apóstoles también ayunaban. Ana ayunó. Cornelio, siendo un gentil, ayunó. Los líderes de la iglesia primitiva ayunaron. Pablo hacía muchos ayunos también. Ahora, acá hay algo interesante, hermanos. Puede haber un grupo de personas, entre comillas, religiosos, que digan, no, pero el ayuno fue para el Antiguo Testamento, ¿no? El ayuno solamente debían hacerlo ellos y no debemos hacerlo nosotros. Pues las dogmas cristianas, ¿ya? O las doctrinas cristianas que nosotros practicamos, ¿sí? Tienen como canon o como una forma de medida, es que si lo hizo Jesús, si lo hicieron los discípulos y si lo hizo la iglesia del Señor, nosotros también debemos hacerlo. Entonces, es por eso que lo hacemos. Jesús también lo hizo, los apóstoles lo hicieron, la iglesia lo hizo, la iglesia primitiva. Entonces, nosotros también somos la iglesia y también lo hacemos. Es por eso que ahí tenemos nosotros que analizar. Ejemplo, ¿no? El bautismo de niños. Jesús lo hizo, no lo hizo. Los apóstoles lo hicieron, no lo hicieron. La iglesia lo hizo, no lo hizo. Nosotros no lo hacemos. El bautismo en agua, Jesús lo hizo, lo hizo. Los apóstoles lo hicieron, lo hicieron. La iglesia lo hicieron, lo hicieron. De ahí, hermanos, en la cual los seguidores de Cristo, los cristianos, tenemos que ver que los dogmas o las doctrinas bíblicas tienen esos parámetros también. Por eso los cristianos, hermanos, no creemos en el credo, no en la idolatría, en el rosario. No hay evidencias que Jesús dijo, recen el rosario y otras cosas más, ¿no? El persinarse, ¿no? Jesús no se persinó, los apóstoles no se persinaron, la iglesia no lo hizo. Entonces, esas cosas tenemos que tenerlo claro. El ayuno, sí, el ayuno está en la palabra, está en el Antiguo Testamento. Jesús lo hizo, pero también está en el Nuevo Testamento. Los apóstoles también ayunaron. Ana ayunó, Cornelio ayunó, los líderes de la iglesia primitiva ayunaron. Pablo, uno de los grandes teólogos, sí, que escribió la mayor cantidad de libros teológicos en el Nuevo Testamento, ayunó. Entonces, no hay pretexto o no hay algo que nos diga que no debemos ayunar. Más bien, nos inspira en el ejemplo que los cristianos de estos tiempos debemos también ayunar y experimentar lo que ellos experimentaron a través también del ayuno, ¿sí? El ayuno es un asunto entre Dios y el hombre. Entendámoslo bien. El ayuno es un asunto entre Dios y el hombre. No es entre el hombre con las demás personas. Esto quiere decir, hermanos, que el ayuno no es para competir. El ayuno no es que si mi hermano tal ayuna 2 días, yo voy a ayunar 3 días para competir con él, para ver quién es el más espiritual. No. Un momento. El ayuno es un asunto entre Dios y tú. Hay gente que ayuna días, semanas. Entonces, en base a esto, hermanos, no está bien, no es espiritual, no es la forma como debería ser humildemente cuando uno ayuno, estar diciendo, ¿no? Yo ayuno 3 días y ayuno más que tú, ¿no? Yo ayuno a cada rato y tú no ayunas. No, un momento. En ese momento, cuando una persona está haciendo eso, está saliendo el orgullo y se está, hermano, y está rompiéndose el objetivo o lo que significa el verdadero ayuno. El ayuno, hermanos, no es para creerse más espiritual que otros, ¿sí? Porque si esa persona entra a hacer un ayuno con esa actitud, entonces ya perdió el propósito. No está yendo a humillarse con el Señor, no está queriendo crecer en intimidad con el Señor. Él está ayunando para que otros lo vean. Él está ayunando para que la gente vea o diga que porque ayuno es más espiritual que otro. No. En ese momento, hermanos, se pierde el objetivo, el propósito del ayuno. El ayuno es un asunto entre tú y yo. Por eso quiere decir que hay ayuno congregacional, sí, pero también debes tener tus ayunos también, sea 1 día, 2 días, de repente ayunas 1 vez a la semana, no lo sabemos, pero recuerda, es un ayuno entre tú y Dios, no entre los hombres. No, y si bien es cierto, los que están hoy trabajando con intercesión a través de nuestra líder, nuestra hermana Talia,
incentivamos a que los hermanos ayunen cada día. Pero se da cuenta que a veces quizás la hermana nosotros no fiscalizamos los que ayunan o no. Algunos quizás, espero que no haya alguno que diga que se ayuna y no ayuna. Entonces ahí los que ayunan, hermano en intercesión, le van a dar cuenta a Dios. Si están programados tal día y no ayunan, hermano, nosotros no podemos de qué manera poder quizás saber si lo hace o no. Pero si usted dice que lo hace, debe hacerlo. Porque recuerde, hermano, que predicamos el domingo, el juicio del Señor vendrá sobre cada uno de nosotros, por nuestras mentiras y por nuestras verdades, por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Es un asunto entre Dios y cada uno de nosotros, ¿sí? El ayunar es venir a la presencia de Dios para tener un tiempo muy especial con Dios. Quiere decir que cuando tú ayunes, tienes que alejar de ti las distracciones. No puede ser que cuando tú ayunes estés con el celular, ¿no? Preocupado, ¿quién me llama? Esto, lo otro. Y en medio de la oración estás contestando una llamada telefónica. No, no. El ayuno que tú tiene que ser un tiempo de concentración. Ahora, alguien puede preguntar, pastor, pero yo trabajo todos los días, ¿puedo ayunar en mi trabajo? Sí, puedes ayunar en tu trabajo, quizás, trabaja hasta la hora, pero tienes que separar un tiempo de estar en la presencia del Señor, sea tu hora de almuerzo, ese tiempo concentrado, ante la que valores ese tiempo para con Dios, un tiempo especial para con Dios. Entonces, recuerde, es venir a la presencia del Señor, es un tiempo especial con nuestro Señor, ¿sí? Voy a leer Mateo capítulo 6, el versículo 16 al 18. Mateo capítulo 6, 16 al 18. Yo lo leo, la palabra del Señor dice así: cuando ayunéis, es lo que dice la palabra, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará el público. Mire, recuerde eso. No es para que la gente me vea, no es para competir. Eso ya es delante del Señor, ¿sí? Eso es ser hipócrita, dice la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo para el Señor. Así es, tenemos que hacerlo para el Señor. Y algo precioso, hermano, las personas que ayunan van a crecer espiritualmente. Sobre ellos va a haber una unción especial de Dios. Las personas que ayunan, uno lo va a percibir en el espíritu. Los que ayunan van a amar la oración. Los que ayunan van a amar las cosas espirituales del Señor, porque están conectados espirituales con el Señor. Por eso cuando a veces yo escucho, hermano, a algún momento a una persona que me dice, pastor, yo ayuno en mi casa interdiario, ayuno una vez a la semana, y no está en la oración, y no está en los tiempos de enseñanza bíblica, no está en sus tiempos. Entonces yo digo, ¿qué ayuno será? ¿No? Porque el ayuno me acerca más a Dios. El ayuno me va a llevar, hermano, a querer amar más el cuerpo de Cristo, la iglesia. El ayuno me va a llevar, hermano, a amar más las cosas de Dios. Quiere decir que yo voy a querer orar más. Yo voy a querer leer la palabra más. Yo voy a querer aprender cada día más. Voy a estar con hambre y sed del Señor, porque yo estoy practicando en mi vida devocional o diaria este tiempo con el Señor. Yo estoy disciplinado ya a ayunar. Si yo estoy disciplinándome, voy a también a disciplinarme, a tener mis tiempos de aprender cada día más de la palabra del Señor. Recuerde, no es para competir. El ayuno y la recompensa viene de Dios. Quizás pueda haber gente que ayune y los pastores no sabemos, o los líderes, pero tranquilo, sigue sirviendo al Señor y sigue ayunando. La recompensa viene de Dios. Y lo que ustedes en secreto, la palabra dice que el Señor lo recompensará en público. Hay por lo menos 4 ocasiones por las que el creyente debe ayunar. Número 1, hay momentos en los que el creyente siente una necesidad espiritual, una urgencia, un llamado en el interior de su corazón de estar a solas con Dios. Es el Espíritu que te está impulsando a ayunar. Así es. Hay momentos, ¿sí? Hay momentos
Quizás hay problemas en tu hogar, hay problemas en tu matrimonio, hay problemas financieros, o de repente todo está yendo bien, pero sientes que algo no está yendo bien en tu corazón, en tu vida. Es tiempo de poder ayunar, de tener un tiempo con el Señor. Y quizás Dios pone eso para que tú puedas, para que tú puedas tener ese tiempo con el Señor, que tú puedas tener, Dios está llamando a través aún de esos momentos para que tengas ese tiempo con el Señor, tiempos de oración y de ayuno. Número dos, cuando hay necesidad espiritual especiales referidas en tu vida. Un favor, hay alguna persona creo que está moviéndose o haciendo bulla. ¿Pueden por favor todos bloquear su micro? O si Marilyn nos apoya en que todos bloqueen sus micros. Luego cuando pido participación ya abren sus micros para poder hablar, ¿sí? Pero bloqueen sus micros, por favor, hay alguna persona que está haciendo bulla. Número dos. Entonces, ¿cuándo debo ayunar? Cuando hay necesidades especiales referidas también a tu vida o a algún amigo o a la comunidad, al mundo o a algún ministerio. Así es. Entonces quiere decir que tú no solamente debes ayunar para ti, debes ayunar y puedes ayunar a favor de otras personas, por la enfermedad de alguien, por los problemas de alguien. Quizás Dios también te llama, tú tienes un liderazgo y debes ayunar para que Dios te dé la sabiduría en ese ministerio, en ese liderazgo. Los pastores ayunamos, muchas veces cuando tenemos que predicar, también ayunamos, queremos revelación de parte del Señor, queremos que Dios nos dirija. Cuando vamos a levantar liderazgo, tenemos que ayunar y buscar el rostro del Señor para que Dios nos ayude, para que Dios nos dirija. Entonces, de la misma manera también, hay muchas necesidades, ¿sí? Y tenemos la oportunidad también de poder ayunar por nuestra ciudad, por el Perú, por nuestro mundo. Cada carga que Dios te dé o te ponga, es tiempo de poder ayunar. Alguien por ahí quizás dirá, no, yo no sé por qué ayunar. Hermano, amigo, hay muchas necesidades en el mundo, en nuestros familiares, en nuestros amigos. Hermano, el ayuno tiene un gran poder espiritual. Entonces, porque en ese día de ayuno, si lo hacemos por una persona, hermanos, vamos a estar horas clamando por esa petición, por esa persona. Y déjame decirle que a pesar que usted quizás no vea respuesta en esos momentos, recuerde, Dios ya está obrando. Dios está trabajando a favor de cada uno de nosotros. Dios está obrando. Por ejemplo, un ejemplo es Moisés. El Señor lo llama a Moisés, y si alguien va buscando Deuteronomio 9:9, por favor, alguien busca Deuteronomio 9:9, levanta su manito y lo va a leer cuando le digo. Moisés ayunó 40 días. Moisés, el Señor lo llama al monte, si bien no recuerdo, el monte Sinaí, lo llama el Señor a Moisés y dice, Moisés, te voy a entregar las tablas de la ley. Pero Moisés, mire qué hombre tan espiritual. Moisés dice, sabe que tenía que ir al Señor allá, y Moisés decide ayunar, porque eran las tablas de la ley para el pueblo. Y Moisés ayunó 40 días y 40 noches. ¿Dónde ayunó Moisés? Moisés ayunó en el monte. Ayunó. ¿Alguien puede leer Deuteronomio 9:9, por favor? Amén. Abra su audio y léalo. Sí, nuestra hermana Jamí creo que lo tiene. Sí. Adelante, Amén. hermana Jamí. Léalo, por favor. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Wow. ¿Cuántos días estuvo? 40 días y 40 noches esperando recibir las tablas de la ley. Pero lo interesante, hermano, fue un ayuno al seco. Fue un ayuno radical, sin comer. 40 días, 40 noches. Ahora, científicamente, hermano, una persona, si no come y no toma agua, muere. Más adelante vamos a ver las clases de ayuno, pero el ayuno también, hermano, tiene que ser dirigido también por el Espíritu Santo, por el Señor.
ayunos largos uno no puede aventurarse. Yo he sabido de personas, le cuento, que por monería, por llamarlo así, vio que otra persona ayunó 3, 4 días. Esta persona se mete a ayunar sin dirección del Señor, y he sabido de casos que ha habido personas que se han enfermado, personas que aún quizás inclusive sin una dirección del Señor y sin una cobertura pastoral también tuvieron ayunos largos y aún psicológicamente tuvieron trastornos. No aprendieron a escuchar la voz de Dios, más bien escucharon la voz del enemigo, ¿no? Por eso los pastores supervisamos el tema de ayunos, ¿no? Hubo una experiencia, un momento en nuestra iglesia en la cual yo permití que un grupo ayune, y yo llego en un momento a supervisar ese ayuno y vi que algunas personas que no estaban andando bien espiritualmente comenzaron a ministrar, a imponer manos sobre las personas de la iglesia. Y en ese momento el diablo se manifestó. Y en ese momento personas comenzaron a ver sombras. Y ese momento yo tuve, hermano, tuve que intervenir y tuvimos que reprender y tuvo que haber liberación en ese momento. Por eso la Biblia dice, no impongáis las manos con ligereza. Por eso los pastores muchas veces supervisamos. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno entra en una comunión íntima con el Señor, cuando uno entra en un ayuno largo, hermano, el Señor se va a manifestar, su presencia se va a manifestar, pero también el enemigo muchas veces también quiere confundir a las personas. El enemigo también va a querer impedir muchas veces que las personas no ayunen. El enemigo va a querer confundir. Y es por eso en un ayuno congregacional de grupo de personas, a veces estamos los pastores o ponemos a un líder o lideresa que al menos ya tiene cierta experiencia para discernir los espíritus, ¿sí? Para discernir. Por eso cuando usted, hermano, tiene tiempos de ayuno, usted va a aprender a conocer la voz de Dios. Va a comenzar a aprender, hermano, o a discernir espiritualmente cómo Dios se mueve, ¿sí? Y cuando aprendemos, también vamos a aprender muchas veces a discernir cuando no es de Dios. A veces no todo lo que se mueve, hermano, es de Dios. No todo lo que se danza, no todas las lenguas pueden ser de Dios. ¿Y cómo lo vamos a discernir? Espiritualmente. ¿Y cómo voy a crecer mi discernimiento espiritual? A través del ayuno y la oración. Mientras más oro, mientras más tengo comunión con el Señor, voy a conocer a Dios. Es igual usted con sus hijos, con su esposo. Usted vive con su esposo, con sus hijos. Usted conoce, usted sabe cuando su hijo está enojado. Su hijo no le dice nada, pero usted sabe cuando está enojado. Usted sabe cuando a su esposo o su esposa algo le pasa. Usted ya sabe. ¿Por qué? Porque convive, porque conoce acciones, formas, aún gestos. Igualmente también es en Dios, hermano. Cuando nosotros tenemos una intimidad profunda con el Señor, ya los pastores, los líderes, los hermanos, discernimos y sabemos ya qué está sucediendo, lo que Dios quiere hacer. A mí me ha pasado, hermanos, que aún he ido a eventos a predicar o retiros espirituales que iba a predicar y estoy predicando y yo siento que el Señor se está moviendo. Yo siento que el Señor en ese momento como que me dice, detén un momento tu prédica y comienza a ministrar. Mire, ¿quién me dijo? Nadie me dijo, pero uno siente. Y nos ha sucedido a nosotros que ministramos y el Señor comienza a moverse, ¿no? ¿Por qué? Porque ya espiritualmente estamos queriendo cada día crecer más en esa comunión con el Señor para discernir lo que Dios quiere hacer. Es por eso, si da cuenta, ha habido cultos en la iglesia, a veces cuando estamos alabando y de pronto comenzamos el cántico nuevo y Dios se comienza a manifestar. Igualmente, a través del ayuno, usted va a disciplinarse, sus áreas de discernimiento espiritual, hermanos, se va a comenzar a abrir. Hay personas que sus oídos espirituales comienzan a abrirse para escuchar la voz de Dios, o ojos espirituales comienzan a ver. Hay gente que ha visto visiones en medio del ayuno, ¿no? Y eso, ¿cómo se ejercita? A través del ayuno y la oración. Por eso decimos que es para gente en realidad que quiere estar en las profundidades del Señor, ¿no? De verdad. Y eso es lo que el Señor hace. Y en un ayuno también el Señor comienza muchas veces a regalar dones. Dios regala dones. Dios comienza a levantar ministerios. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que los que están ayunando son gente seria. No son gente que solamente se conforman con un domingo de culto, un día de transmisión. Son gente que quiere más de Dios. Y Dios dice la palabra, está poniendo sus ojos sobre los fieles de la tierra.
para que esté dispuesto, Dios quiere usarlo para su gloria y para su honra. Dios regala sus dones, confirma ministerios. Dios comienza a usar personas, hermanos, porque son sensibles a la voz de nuestro Señor. Número 3, hay ocasiones en las que el creyente tiene que humillar su alma ante Dios y tenemos que aprender humildad y dependencia del Señor. Así es. Estás luchando con el orgullo, estás luchando con la autosuficiencia, ayuna. Cuando nuestra carne se levanta, hermano, ayunemos. Ha habido muchos momentos en mi vida también de más joven, cuando yo sentía que no estaba bien, que luchaba con una tentación, con algo, yo me encerraba a ayunar. ¿Por qué? Porque es tiempo de humillarme. Hermanos, cada uno de nosotros se conoce, ¿sí? Lo habla un pastor que tiene esa experiencia. Cada uno de nosotros se conoce. Sabemos cuando estamos quizás un poco carnales. Sabemos cuando nos hemos descuidado de nuestra comunión con el Señor. Sabemos, hermanos, nosotros también cuando algo nos está pasando, cuando el viejo hombre se está levantando como antes, cuando la vieja mujer se levanta como antes. Cada uno, hermano, nosotros nos conocemos. Entonces, usted igual debe conocerse. Cuando usted ve que usted está de nuevo haciendo lo que antes hacía, usted está comenzando a hacer cosas que había dejado de hacer y algo está pasando en su vida, usted, el orgullo de nuevo comenzó a salir, las cosas viejas, hermano, ayune. Es buena ocasión. ¿Para qué? Para someter nuestra carne a las cosas del Señor. No espere todavía el ayuno de la iglesia. Ese ayuno decía, usted no debe esperar solamente un ayuno mensual que le dice a ti, usted debe ayunarse. Y si usted de repente es una persona que recién está aprendiendo, debe hacerlo con una cobertura. A la líder de intercesión, hermana, voy a ayunar, apóyenme con su oración. Quizás a los pastores, de repente no estamos con ustedes ahí físicamente, pero una llamada, unos minutos de oración por usted, por su vida, y la acompañamos en ese ayuno. Entonces, esa ocasión, cuando hay momentos en nuestras vidas, tenemos, hermanos, que ayunar, porque el ayuno nos ayuda a aprender humildad. Solamente los humildes ayunan, hermano. Un líder que no ayuna, indirectamente está diciendo, yo dependo de mis fuerzas, no dependo de Dios. Una persona que dice se quiere ser usado por el Señor y no ayuna, hermano, está dependiendo de sus habilidades. Hermano, los pastores, cada uno de nosotros que tenemos una responsabilidad por la gracia del Señor, aún los líderes también, hermano, dependemos de Dios. Sin Dios no somos nada. Si Dios no nos da la palabra para predicar un domingo, hermano, ¿qué hablamos? ¿Qué estamos diciendo? Los pastores y los líderes muchos estamos preparados en homilética, preparados de repente con muchos estudios, pero hemos entendido por la palabra del Señor, hermano, que esos son herramientas. Pero, hermano, yo tengo que recibir una palabra de Dios. Tengo que recibir una dirección de Dios. Yo como pastor y cada uno de ustedes que ya predica o va a predicar un momento, hermano, tenemos que saber que dependemos de Dios, que Dios tiene que respaldar nuestra vida, que Dios tiene que dirigirnos. Podemos tener el mejor sermón, podemos tener la mejor estrategia para hacer algo, pero hermano, tenemos que depender de Dios. La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso, hermano, los que transmitimos tenemos que tener un tiempo de oración antes de transmitir, antes de evangelizar, antes de consolidar, antes de en las células. Tenemos que tener un tiempo de oración porque dependemos de Dios, no es de nuestras fuerzas. Y cuando hay momentos aún más difíciles, tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Las células, ustedes que trabajan en células, que trabajamos, las células deberían tener un tiempo de ayuno. ¿Por quién? Por las personas nuevas que han de venir. Tenemos que humillarnos, que el Señor sea quien se glorifique, que el Señor sea quien toque los corazones. Y número 4, hay momentos en los cuales el creyente necesita un poder muy especial de parte de Dios. ¿Alguien nos apoya en leer Mateo 17:21, por favor? Amén. Adelante, hermana. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así es. El contexto habla de una liberación.
los discípulos no habían podido liberar a un endemoniado, ¿no? No habían podido liberar al endemoniado. Y el Señor les dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. Quería decir que ellos tenían que saber que tenían que estar en una comunión íntima con el Señor para recibir poder para liberar a un endemoniado. Hermanos, el liberar, y hay algo interesante que tenemos que saber. El echar fuera demonios no es solamente una autoridad que Dios ha dado a los pastores. La Biblia en Mateo 28 y en Marcos también. El Señor le dijo, y echarán fuera demonios. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios. Quiere decir que usted y yo tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado. Pero ahí también surge la pregunta, ¿por qué cuando usted reprende no se van esos demonios? ¿Por qué a veces tenemos que esperar solo al pastor? Y yo voy a estar ahí para apoyar y para liberar esos endemoniados. Pero ¿por qué sucede? Porque quizás muchas veces no estamos teniendo tiempos íntimos con el Señor de recibir la unción y el poder del Señor. Si buscamos en oración y en ayuno la unción de Dios, tú ya tienes autoridad. Ahora lo que necesitas es apropiarte, vivir en esa autoridad y llenarte del poder y la unción de Dios. Y a través de esa unción, de ese poder, tú vas a reprender al endemoniado y tiene que irse y salir de ese cuerpo en el nombre de Jesús. El Señor le dijo, ¿no? Este género no sale con ayuno y oración. Ahora, ya hablando un poco de un curso sobre, bueno, hay un curso que se llama demonología. Hablando de ese curso, hay jerarquías también demoníacas. Hay huestes, principados, potestades. Entonces, cuando uno va a liberar, también uno puede ir a reprender a un demonio si uno está en una doble vida, en una vida de pecado. Pero a veces hay demonios también que a veces no van a querer salir rápidamente de un cuerpo. ¿Y qué van a necesitar? El Señor dijo, ayuno y oración. ¿Qué quiere decir? Que necesito más poder de Dios. Está la autoridad, necesito más poder del Señor. Recuerda, tú no eres el que lo está liberando, lo va a liberar el poder del Señor. Pero si este demonio, esa jerarquía, es un gobernador, un principado que ha gobernado en ese cuerpo o en esa familia por muchos años, entonces va a demandar un poder mayor a través tuyo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Orar y ayunar. Ahora, aquí es un reto para el creyente justamente. ¿Qué pasa si en tu caso algo hay una posesión demoníaca? ¿Sí? Una posesión demoníaca. En ese momento tú vas a correr, uy, ¿a qué hora ayuno? No ayunaste, ¿no? Y es ahí donde uno va buscando, pastor, venga, y de repente el pastor está en San Martín, no llega a ese lugar. Pero hay algo precioso acá. Si tú tienes esa disciplina de orar siempre y tener tus ayunos, quizás esporádicos, pero tener tus ayunos, tiempo de intimidad con el Señor, hermano, cuando venga ese momento tú vas a estar preparado. Amén. Tú vas a estar lleno del poder del Señor y lo vas a poder hacer. Porque uno no sabe, hermano, en qué momento nos podemos topar con un endemoniado. No sabemos en qué momento. La vida, hermano, no, la vida, hermano, nos puede dar sorpresas. A mí me sucedió en el anexo que abrimos un tiempo por Grumete, que me voy con los jóvenes en ese día para hacer algo evangelístico, y uno de los invitados que supuestamente íbamos, hermano, unas personas, en ese momento estaba endemoniado, y en ese momento se manifiesta, imagínense. Pero gloria al Señor que en ese momento estábamos en comunión siempre con el Señor y hubo liberación para la gloria del Señor. Entonces, usted y yo debemos estar preparados siempre. Por eso, intercesor, si estás en esta noche con nosotros, es un llamado de... No se escucha. Pastor, no se escucha. Ha puesto en silenciador su audio. Ahí está. Ahí sí me escucha, ¿no? Sí. Hermano, le decía, los intercesores tenemos que estar preparados. Los intercesores, hermanos, son el punto de lanza dentro de las iglesias. La iglesia debe estar preparado. ¿En qué? En ayuno y oración. Por eso nuestra hermana Natalia hace la lista de ayuno para entrenarlos ustedes. ¿Por qué? Porque cualquier momento puede haber una situación así. Ya los que vienen trabajando con nosotros desde que la iglesia empezó, ha sucedido casos que en un pleno culto un endemoniado puede manifestarse, que en un ayuno un endemoniado se manifiesta. Y lo que hace el endemoniado, hermano, o endemoniada, quiere hacer su show, ¿sí?
quiere hacer que los nuevos se asusten. Entonces, imagínense, yo estoy predicando y un endemoniado se manifiesta, yo no voy a dejar de predicar para liberarlo, sino ahí, ¿quién debe entrar? Intercesión. Lo agarra el endemoniado o endemoniada, lo lleva a un cuarto aparte y lo libera en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, imagínense si hubieran 5 endemoniados, ¿no? Y el pastor y la pastora, yo agarro uno, la pastora otro, los intercesores ahí preparados. Y entonces en ese momento, yo no voy a decir, voy a prepararme recién. No, usted ya debe prepararse antes, porque usted tiene la autoridad, usted tiene el poder del Señor. Recuerde, el poder no solamente para el pastor, es también para usted. Pero ¿cómo yo voy a tener ese poder? Voy a manifestarlo a través de mi tiempo de ayuno y oración. Y estaré preparado para ese momento. ¿Cuál es la expectativa de Dios para con respecto a nosotros? ¿No? Isaías 58, usted lo va a leer en casa, habla lo que la Biblia dice el verdadero ayuno. ¿Y qué espera Dios del creyente que ayune? ¿Cuál es su expectativa? Dice la pregunta, ¿cuál es la actitud que Dios espera de parte de Israel, según Isaías 58, para atender sus ruegos y sus súplicas, sus necesidades? ¿Sabe cuál era la expectativa que Dios tenía? Que ellos vayan al ayuno con un corazón sincero. Pero en Isaías 58 vemos que el Señor reprende a Israel porque ellos no ayunaban con un corazón sincero, con un corazón humilde. Ellos ayunaban, pero sin embargo estaban oprimiendo a los esclavos. Estaban, hermano, no perdonando a las personas. Estaban viviendo con ligaduras de impiedad. Y el Señor los reprende en Isaías 51 y dice, ese no es el verdadero ayuno, dice. Ese es un ayuno falso. Entonces, hermano, recuerde, un ayuno verdadero es aquel que uno se acerca con un corazón perdonado. Si usted quiere entrar a un ayuno y usted está con un corazón arrepentido, un corazón que ha peleado con otras personas, un corazón que está con cosas pendientes, pues déjeme decirle que la Biblia nos dice que ese es un ayuno falso. No es un ayuno verdadero, es un ayuno falso. Esto incluye las normas sobre los siervos y las deudas, ¿sí? Ellos oprimían a los siervos, ellos explotaban a las personas y ayunaban. El Señor dice un ayuno falso, les decía. Dice, la expectativa que Dios tiene es que uno desate las ligaduras de impiedad. Primeramente, nuestras propias ligaduras. Quiere decir que tú te acerques al ayuno. Cuando ayunes no es solamente para ver cómo el hermano ora. A veces hay gente que quizás va a un ayuno de iglesia para ver quién es el que llora más, ¿no? O va para chismear, a ver, ¿a quién liberó el pastor en el ayuno, no? No, eso no está bien. El ayuno, por eso a veces ha llegado momentos, hermano, ¿no? Si alguno de repente sintió mal en algún momento, pero ha llegado momentos en los cuales en el ayuno yo tengo que llamar la atención, porque estamos ayunando y ellos están jugando, ellos están más preocupados en ver en celulares. Yo le digo un momento, ese ayuno que estamos en comunión con el Señor. Hasta yo, hermano, cuando tengo mi tiempo de oración y ayuno, hermano, ya apago mis teléfonos. Quien me llame, porque yo estoy teniendo un tiempo especial con mi Señor, con el Dios Todopoderoso. Y así te llama el presidente de la República, hermano. Tú estás con uno mayor que el presidente de la República, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto demanda, hermano, entonces, honra a Dios, responsabilidad. Desatar tus legaduras. Quiere decir que tú tienes que ir al ayuno para que Dios rompa tus legaduras. Tienes que ir al ayuno, hermano, con expectativa que Dios va a hacer algo, que el Señor rompa tus cadenas, que ese león en tu corazón rompa con eso, que tú entregues tus cargas. Hermano, yo he visto gente que a veces está en un ayuno, hermano, y oramos y ministramos, hermano, y ha habido ayunos que en la cual Dios se glorifica. Un 99% está siendo lleno del Señor, pero hay 1 o 2 personas que a veces no reciben de Dios. Ahora, pero no es que no reciban porque Dios no lo puede hacer, sino es porque todavía hay cargas que no entregan al Señor. Y a veces tú vas a experimentar que estás en el ayuno y como que si no sientes la presencia del Señor, como si algo no está sucediendo, pero no es por la parte de Dios. Recuerda, el poder de Dios está ahí. Es por la parte tuya, que de repente hay cargas que tienes que entregar. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando ayunes? Analizarte. Si algo está pasando, decirle, Señor, te entrego mis cargas. Te pido perdón, Señor. Perdono a mi hermano, perdono a mi hermana. Señor, suelto las cargas. Hermano, las cargas te van a impedir
tú deleitarte en la presencia del Señor. Las cargas te van a impedir, hermano, que tú seas lleno del poder del Señor. Las cargas te van a impedir que tú recibas los dones de parte del Señor. Las cargas te van a impedir que tú recibas un poder de parte del Señor. Va a impedir que tú escuches la voz del Señor. Y esto, hermano, puede dar el ejemplo, ¿no? Que puede estar en el desierto dos personas y hay un manantial de agua para ellos y solamente uno se refresca y el otro no, porque el otro no se lanza a la piscina para poder, hermano, recibir esa frescura del Señor. Igual es en el ayuno. Cuando tú entres a la presencia del Señor, hermano, lánzate a la piscina. No estés mirando, hermano. También hay gente que en un ayuno está más preocupado si su ropa se ensucia o no. Está más preocupado si su rubor del ojo, las señoritas, no. Si su maquillaje, hermano, olvídate de eso. Suelta, entrega tu corazón en ese momento del ayuno y permite, hermano, que algo sobrenatural suceda en tu vida. ¿Cuántas veces yo acabo un ayuno, hermano, con mi terno quizás un poco sucio, pero con mi espíritu limpio, aleluya, lleno del poder del Señor? Porque la ropa se puede lavar, las cosas nos podemos peinar, hermano, pero en ese momento entreguemos nuestras cargas. Cuando tú entregas tus cargas, el Señor se glorifica poderosamente. El ayuno verdadero es dejar libre a los quebrantados, romper todo yugo. También incluye las reglas sobre los pobres, los huérfanos, los extranjeros. Quiere decir que tú tienes que analizarte un ayuno, hermano. Si estás de repente oprimiendo a alguien, a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, a tus trabajadores, a un empleado. Imagínese un empresario cristiano que quiere ayunar y sin embargo explota a sus trabajadores. ¿Sí? No tiene misericordia de sus trabajadores. Hermano, ese ayuno no agrada al Señor. Tiene que hacer, hermano, un ayuno espiritual, pero a la par también un ayuno que pueda demostrar también el amor al prójimo. ¿Sí? Cuidado con los pobres, con los huérfanos. Imagínese una persona que ayuna buscando del Señor y a su alrededor hay gente pobre, gente que necesita y no le ayuda, no da una mano amiga, hermano. Entonces, eso es religiosidad también. Partir el pan con el hambriento. Imagínese con una persona que ayuna y ora por los pobres del mundo. Ora, ¿no? Ayuna, Señor, ayuno, Padre, por el hambre en el mundo que cese. Ayuno, Señor, por cada persona que no tiene que comer, pero sin embargo, teniendo, no ayuda a otras personas. Entonces, ese ayuno también es un verdadero ayuno. Un ayuno, hermano, un verdadero ayuno también es aquel también que su espiritualidad no se queda solamente en el tiempo de ayuno. Su espiritualidad va mucho más allá. Alberga a los pobres errantes en casa. Hace una ayuda social. El Señor los confronta a Israel porque eran religiosos. Decían que ayunaban y hacían todo, pero ellos eran hipócritas, no ayudaban a la gente, no ayudaban a los pobres, no compartían con las otras personas, oprimían, si no ayudaban, no hacían una ayuda social sabiendo que la gente necesitaba. El Señor los reprende, ¿no? Que deberían ellos poder cambiar. Antes de entrar a los tipos de ayuno, hasta ahí quizás alguna pregunta, algún comentario hasta este punto acerca de los ayunos. Sí, mis hermanos, sí, cual sea la pregunta Amén. sobre el ayuno es bueno, por favor, les animaría que se saquen todas las dudas, ¿no? Para poder, ¿no? Para que usted pueda en realidad aprender mucho acerca del ayuno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de repente por ahí sobre Amén. el ayuno? Amén, pastor. Sí, hermanita Jalmi. Quería preguntarle, yo todavía tengo las defensas bajas. ¿El ayuno es conveniente? Ya. Voy a, con respecto al caso de usted, hermana, voy a responderlo con la enseñanza que le voy a dar de las clases de ayuno, ¿ya? Porque justamente ese caso
luego voy a hablar sobre las clases de ayuno y ahí voy a tocar esa respuesta para usted. ¿A mi hermana? Así es. Ok. Sí. Otra pregunta quizás. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya, porque son dos cosas. Si usted no pregunta es porque ha entendido bien. Entonces yo me contento por eso y a la final les voy a preguntarle porque han entendido bien, ¿no? O lo otro es que si usted no pregunta, también el otro extremo es que no ha aprendido nada, Dios mío, o no ha tomado atención. Le entró por un oído y salió por el otro. Y eso sí nos preocupa, ¿no? Entonces, espero yo quedarme con lo que sí están entendiendo, ¿no? Como le digo, para que pueda ser un factor que podamos replicar también con otros. Bien, Amén. Pastor, sí, quería preguntarle, cuando hacemos el ayuno, hay que primero pedir perdón si tenemos, por ejemplo, guardamos rencor, resentimiento. Hay que pedir perdón primero a Dios y luego hacer el ayuno. ¿Así es? así es, así es, así es. Hay que ponernos a cuentas delante del Señor. Así Ujú, es. No podemos entrar a un ayuno con un corazón resentido, con cosas guardadas en ujú. nuestro corazón. Tenemos que pedir el perdón y entregar nuestras cargas al Señor. Así es, Ya. así Y es. lo otro, por ejemplo, dice albergar a los pobres, a los necesitados. Usted sabe que ahora el mundo no es como antes, ¿no? Todo ha cambiado. Hay mucha violencia, maldad, engaño. Sí. ¿Y cómo hacer esto? Esta obra de a los necesitados. Así es. El Señor los exhortó al pueblo porque el pueblo no hacía nada por eso. Veían el dolor y ellos eran indiferentes. Y esa es la religiosidad, ¿no? Querer, entre comillas, agradar a Dios, pero hacerse de la vista gorda de las cosas que están pasando. Ahora, si bien es cierto, cada situación a veces es diferente, ¿no? Los tiempos también, pero la enseñanza de lo que Dios nos está diciendo es que hay que hacer, encontrar la manera, la forma y viendo también quizás cada disposición o cada disponibilidad de que cada persona tenga, ¿no? ¿No? Para poder hacerlo. Tenemos que hacer de alguna manera. Por ejemplo, en la iglesia, ¿qué cosa podemos hacer? Por ejemplo, hicimos la vez pasada nuestros kilos de amor para llevar a personas que necesitan, ¿no? Podemos de repente, algún momento, quizás alguna persona quiera apoyar con el tema de hospedar, ¿no? Si sabemos de repente que alguna persona no tiene casa donde vivir, ¿no? De repente poder ver algún filtro, poder conocer un poco, ver dónde está, ver, porque también en esta vida hay de todo, ¿no? Hay gente también que quiere sorprender, hay gente que quiere aprovecharse de los demás, entonces hay que hacer unos filtros, ¿no? Entonces, de esa manera poder ver, evaluar y quizás de alguna manera poder disponer en ayudarlos, en hospedarlos. A mí me encantaría, por ejemplo, algún día cuando tengamos el terreno propio de la iglesia, ¿no? Tener un lugar, ¿no? En la cual tengamos 4 o 5 cuartos, ¿no? Y a personas que estén en la calle poder albergarlos, ayudarlos, ¿no? Pero también con algunos protocolos o algunos filtros, ¿no? En el sentido de que, imagínense, ¿no? Con algo con puertas separadas, ¿no? Hay que tomar también muchas veces, ¿no? Mucha precaución también, ¿no? Precaución. Así es, precaución, pero hay que hacerlo, ¿no? Si estamos si estamos en la posibilidad de hacer, hermanos, hay que hacer, ¿no? No hay que ser indiferente al dolor de las personas. Así es, Amén. así es, hermano. Bien, voy a continuar, ¿sí? Voy a continuar. Como he entendido que todos ustedes lo han aprendido, me contento. Entonces, voy a ponernos a predicar en las células este sábado sobre el ayuno. Gloria a Dios. Bien. Así es. Tipos de ayuno. ¿Cuáles son los tipos de ayuno? Uno es el ayuno total o absoluto, lo que algunos también lo llaman el ayuno en seco. Este ayuno es la abstención total de alimentos y líquidos, incluyendo agua. ¿Se acuerdan quién hemos visto en la enseñanza? ¿Quién tuvo un ayuno absoluto total?
A ver si se Moisés. recuerda. Ahí Moisés. está. Moisés. Daniel. Moisés. ¿Ana? Daniel. No, Daniel no tuvo un ayuno absoluto. Daniel fue con verduras, creo. Así Moisés. es, así es. Moisés. 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 ¿Alguien se acuerda de esta mujer, no, hermosa como mi esposa? Esther. Amén. Esther. Esta mujer, Esther. Esther, así es. Esta mujer de verdad es una La mujer de primera Miss inspiración. la Miss Universo del mundo. La primera Miss Universo del mundo, así es. ¿Sí? Esta mujer hizo un ayuno total. Entonces, mire, el ayuno total es un ayuno en seco. Es un ayuno en el cual no se come ni se bebe. Este es un ayuno para muchos radical, ¿no? Un ayuno radical. Entonces, Esther ayunó. Mire lo que dice Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días. ¿Sí? No coman ni beban ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Y cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Mire lo que dice esta mujer. Y si perezco, que perezca. ¡Wow! Encontraremos así una hija del Señor en tiempo de cambio, hermano. Gloria a Dios, las intercesoras, ¿no? Esta mujer, Dice, gloria. hermano, entregaba la vida misma por la causa del Señor, aún por su pueblo. Esta mujer no estaba jugando al cristianismo. Esta mujer sabía que Dios estaba confiando en que Dios podía respaldarla, y si Dios permitía que no, ella estaba dispuesta a morir. Esta mujer ayunó, y ayunó 3 días, hermano, en seco. Ahora, el ayuno total debe hacerse solo por periodos cortos de tiempo. Es importante no hacer este tipo de ayuno por más de 3 días. Bueno, eso es lo que recomiendan. Pero, hermanos, para un ayuno seco es cosa seria, ¿sí? Porque médicamente, si usted un día deja de comer y tomar agua, o hasta quizás 2 días, hermano, le puede dar la gastritis, se puede enfermar, puede pasar muchas cosas. Como le digo, hermano, en mi experiencia pastoral, por la gracia del Señor, me ha hecho experimentar tantas cosas. Yo quiero hoy para enseñarles también a usted, hermano. Yo le soy sincero, pero no quisiera de que también tengan temor al ayuno, ¿no? Pero he sabido de casos que ha habido gente, hermano, que se ha vuelto hasta loca, ¿sí? Se han distorsionado su mente, ¿ya? Pero eso no ha sido porque el ayuno los vuelva locos, no, sino que no han sido dirigidos por Dios, no han entendido que es un ayuno y se han metido a querer hacer un ayuno largo y total, seco, sin la dirección del Señor. Recuerde, el ayuno es un ejercicio espiritual. Para eso Dios tiene que dirigir, Dios tiene que respaldarlo. Y cuando Dios respalda, Dios va a cuidar su estómago, Dios va a cuidar su salud, Dios va a cuidar su vida, hermano. Dios va a cuidar. Bueno, yo sinceramente he ayunado máximo al seco 2 días. 3 días todavía no lo he hecho, pero Dios es quien va a cuidarlo. Es por eso usted va a ver cuando, ¿no? Hay gente a veces que sí tiene temor, pero cuando Dios lo respalda, Dios lo va a hacer. Por eso estos ayunos secos, que se llaman ayunos radicales, estos ayunos no tienen que ser por muy tiempo muy largo, ¿no? A menos que usted ha comprobado que Dios le ha dicho. Si Dios le ha dicho, Dios lo lleva, hermano, no va a pasar nada. Dios va a estar con usted. Pero si algo sucede ahí, hermano, es su responsabilidad, y es que Dios no le habló, sino fue quizás su ímpetu de repente querer hacer. Para esos ayunos, hermano, al seco o ayunos totales, sí, yo recomiendo que deba ser bajo la supervisión pastoral, sí, bajo ¿no? Por una cobertura que debe haber, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero si hay gente que ayuna, recuerda que Esther ayunó. Dice, ya que el cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes, ¿sí? Y puede ser riesgoso para la salud. Así es. Entonces, así es. Siguiente, ayuno normal. El ayuno normal, que lo conocemos como normal, es un ayuno con abstinencia de alimentos, pero sin eliminar el agua. Así es, por un periodo limitado. ¿Sí? Quiere decir que un ayuno normal que muchas veces hacemos es un ayuno que usted puede tomar agua, ¿sí? Un ayuno que usted puede tomar agua. Es el ayuno que todos conocemos, ¿no? El ayuno seco es el que no toma ni agua. Hay personas que deciden aún incorporar jugos de frutas,
o aguas con gotas de limón al hacer este ayuno. Mire, aguas con gotas de limón al hacer este ayuno, ¿no? Hay que decidir incorporar. Ah, ya, lo que también me olvidaba sobre el ayuno seco, hermano, también tiene también recomendaciones que, por ejemplo, cuando usted deja de comer, su estómago se comienza a achicar. Y si usted ayuna 1 o 2 días al seco, y si usted va de hambre, usted dice, ahora me voy a comer una pachamanca, Dios mío, hermano, le puede pasar algo en su estómago. Cuando uno tiene un ayuno largo, debe poco a poco ir retomando su alimentación de poco a poco. Quiere decir, un puré, un juguito, hasta que poco a poco de nuevo su estómago comience de nuevo a recibir los alimentos y comience de nuevo a adaptarse, porque nuestro organismo se adapta a que comienza a alimentarse como antes lo hacía. Bien. Bien. Aquí también entonces, hermanos, también en el ayuno normal, dicen los teólogos que el ayuno que hizo Jesús fue un ayuno normal. Eso dicen los comentaristas bíblicos. ¿Por qué? Porque Jesús cuando habla, ¿no? Él habla que ha dejado de comer. Él dijo, no solamente de pan vivir el hombre, no ha dejado de comer, pero en ningún pasaje bíblico habla sobre que ha dejado de beber. ¿Ya? Algunos comentaristas bíblicos dicen que el ayuno que Jesús hizo fue un ayuno normal, no fue un ayuno al seco. Dicen algunos comentaristas bíblicos, ¿no? Es el ayuno que hizo Jesús. Hermanito, hay alguien que está abierto su micrófono, que está escuchando música mundana. Por favor, le animo, apaguen esa radio o apague su micrófono, ¿no? Y arrepiéntase, por favor. En el nombre del Señor Jesús. Bien. Así es. Bien, mis hermanos, así que Lucas 4, 1 al 2 dice la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces no nos habla que el Señor dejó de tomar. Dicen algunos que quizás fue un ayuno normal, ¿no? Que sí hubo ingesta de líquidos. El ayuno parcial o ayuno de Daniel, ¿sí? Este ayuno parcial consiste en eliminar solo ciertos alimentos, frutas, carnes, etcétera. Y se cambia por una dieta donde solo hay legumbres y verduras. Este ayuno parcial es conocido como el ayuno de Daniel. Fue un ayuno parcial. Ellos comieron, recuerden, legumbres y verduras. Hemos conocido y seguido, ya que es menos radical, así no es radical. Es más fácil para personas que tienen alguna condición de salud que no les permite realizar otro tipo de ayuno, ¿no? Acá quiero responder esa pregunta de nuestra hermana Jalmí, ¿no? Hermana Jalmí, usted está con el tema de su salud. Usted de repente podría tener un ayuno parcial comiendo legumbres o otros. O lo otro también, como dijimos al principio, ¿no? El ayuno no es una huelga de hambre. El ayuno es poder disponer y someter nuestro cuerpo a las cosas espirituales. Entonces, ¿qué sucede? Que si de repente en su caso usted tiene que tomar alguna sopa o alguna para tomar sus pastillas o algo, usted puede tener ese ayuno parcial, ¿no? Y el ayuno parcial también también puede ser mediodía, puede ser ciertas horas, ¿no? Ya que de acuerdo a cada caso, ¿no? Ya usted va, cada caso se va evaluando, ¿no? En su caso usted va viendo, ¿no? En qué momento de repente se toma una sopita, entonces, ¿no? De acuerdo a donde usted pueda, ¿no? Porque recuerde que también el ayuno no debe atentar contra nuestro organismo, porque es el templo del Espíritu Santo del Señor. Así es. Yo creo que sería de repente imprudente, si estoy mal de salud, querer ayunar un ayuno seco, un ayuno largo, es atentar contra mi salud. Así que en esa parte es comprensible, hermano, ¿no? Y recuerde, como dijimos también, el ayuno es un ayuno espiritual, pero también, ¿no? Dios conoce cada situación, ¿no? En caso de salud también el Señor lo conoce y sabe cuando usted esté mejor, quizás tendrá otra forma de cómo ayunar. Así es. Pero este ayuno también se puede hacer. Y otro ayuno, hermano, que investigando encontré, y de verdad que no lo había visto hasta último, otro tipo de ayuno que he encontrado en la palabra es dejar de usar el perfume. Y abstenerse, esto es para los matrimonios, abstenerse del sexo en el matrimonio. ¿Sí?
Entonces, en Daniel, capítulo 10, 2 al 3, si alguien lo puede leer, por favor. En Daniel vamos a ver ahí que Daniel tuvo su ayuno de solamente vegetales, pero también Daniel hay un detalle ahí, que Daniel también ayunó, dejó de usar perfume. Ahí lo lee, por favor. Daniel 10, 2 al 3. Si otra persona, aparte de la hermana Jalmit, porque ya participó. Daniel 10, 2 al 3. Y otra persona va buscando 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Amén. ¿Alguien encontró el libro de Daniel? Amén, ¿sí? Gloria al Señor. Aleluya. Qué bendición que estén con su Biblia, hermano. No están chateando, ¿no? Gloria al Señor. A ver, ¿alguien puede leer? Daniel, capítulo 10, 2 al 3. Sí, así es. Listo, hermana Sara, creo que lo tiene. Amén. Adelante, hermana Sara. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Así es. Mire, amén. Ni me ungí con ungüento. En otra versión dice que no usó perfume, no se echó perfume. Mire, Daniel no ha investigado por qué lo hizo, pero recuerde que ayunar también es abstenerse de placeres, de alimentos, de bebidas. Pues Daniel también se abstuvo de echarse perfume, no se encontró en la Biblia. Y lo otro, para los casados, también hubo un ayuno del sexo, ¿no? Este hombre no se dedica, dejó, pero con mutuo acuerdo. Acá hay que tener mucho cuidado, primero, porque si no puede traer complicaciones en los matrimonios. 1 Corintios 7, versículo 5, alguien lo lee, por favor, otra persona, que no sea nuestra hermana Sara, nuestra hermana Amén, Jalmit. pastor. Adelante, mi hermana. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así es. Miren, vemos ahí que en el tema matrimonial hay que tener mucho cuidado, porque uno de los grandes problemas también en matrimonio es el área sexual, ¿sí? Pero dice que algunos también pueden ayunar, ¿no? En mutuo acuerdo con su cónyuge, ¿no? Recuerda, la Biblia dice, no negándonos unos a otros, ¿no? La gran mayoría que estamos aquí son casados, no negándonos, ¿no? Unos a otros, pero si hay un mutuo acuerdo, también se puede ayunar de ello, ¿no? Así es. Entonces, es ahí, por eso yo una vez tomé esto y dije también, ¿por qué no hay que ayunar del celular? Pues, ¿no? En el sentido de ver si podemos dejar de tener el celular por unos días, ¿no? Cosas así, poder dejando, ¿no? Por tener un tiempo de comunión con el Señor. Entonces, vemos también esta otra clase de ayuno. Hermanos, el ayuno es un medio de renovarse espiritualmente. Si hay alguna situación en nuestra vida y percibimos que hay una sequedad espiritual, debemos tener tiempos de ayuno para renovarnos espiritualmente. Así. La disciplina del ayuno nos humillará y nos hará recordar la dependencia de Dios. Le ayudará a profundizar más su relación con Dios. Así es. Mire, tenemos que disciplinarnos, ¿sí? El ayunar nos disciplina, disciplinamos nuestro cuerpo. ¿Sabe qué? A negarnos a los deleites de nuestra carne. Cuando ayunamos, pues estamos negando a comer. Y esto nos va a ayudar a que cuando el pecado venga a tu vida a tentarte, tú te niegues a pecar. Tú digas, no voy a ver esto, no voy a pecar, no voy a ir a ese lugar, porque estás autodisciplinando también. Hermano, siga ahí la música rockera. Alguien apague sus micros que están escuchando música rockera, por favor, hermanos. Le animo, hermano, su casa debe ser adornada con alabanzas a nuestro Señor. Así que sé que hay familiares que no son cristianos, pero vamos, hermano, en el nombre del Señor, ganemos esa batalla.
Sí, así es. El ayunar nos saca del ordinario. Así es. ¿Por qué decimos que nos saca del ordinario, hermano? Porque como dije al principio, no todos ayunan. ¿Sí? Todos dicen, no voy a ayunar, solamente recibo la palabra, estoy aquí. El ayunar nos hace personas que no quieren vivir en lo ordinario, queremos vivir en lo extraordinario de Dios. Porque tenemos que disponernos a dar un tiempo extra para buscar al Señor. Es desearlo más que la comida y la bebida, queremos el pan de vida que es nuestro Señor. Más que nuestra comida, nuestra bebida, queremos más de nuestro Señor. La bendición de Dios a los que ayunan. ¿Sí? Voy corriendo para no quitarle mucho tiempo. ¿Cuál es la bendición a los que ayunan? Mire qué precioso. Y eso está también en todo el capítulo de Isaías 58, que usted lo va a leer, ¿no? Mire, ¿cuál es la bendición de los que ayunan? Algo precioso. Mire, dice la Biblia, y esto está en Isaías 58, 8, dice la Biblia, entonces, recuerda el capítulo habla de ayuno, dice, entonces, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mire qué bendición. ¿Quieres que Jehová, que su gloria sea tu retaguardia, que te cubra, que te guarda? Ayuna, ayuna. Dice, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. Hermano, cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía y la gente vio la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Hermano, yo sé que muchos de ustedes han experimentado, pero usted va a ver a veces en el rostro de personas que oran y buscan al Señor, usted va a ver otro rostro, ¿no? Mire, yo no sé cómo explicarlo, pero usted va a ver otro rostro, va a ver un rostro resplandeciente de Dios, usted va a ver un rostro que ese hombre es un hombre de Dios, que esa mujer es una mujer de Dios, usted lo va a percibir en el espíritu, al hombre y a la mujer que ayuna y ora, va a vivir en justicia. Dice, delante de ti y Jehová, su gloria será tu retaguardia. ¿Qué bendiciones más? Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Estás con enfermedades, estás con los achaques, estás con cada situación en tu vida. Ayuna, busca la presencia del Señor. El Señor te va a dirigir. De repente el pastor quizás en ese momento no pudo darte un consejo, pero la presencia del Señor te va a dirigir, te va a pastorear, el pastor de los pastores, ¿sí? En la sequía saciará tu alma. Hermano, el hombre y la mujer que ayuna, hermano, no va a vivir una vida de sequía espiritual. El hombre y la mujer que ayuna va a vivir una vida llena de la abundancia y de los ríos espirituales de Dios en su interior. Va a vivir una vida fresca espiritualmente. No va a vivir una vida, hermano, apática. Va a vivir una vida de vida abundante en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque está conectado con la fuente de vida que es el Señor. El Señor dice, dará vigor a tus huesos. Aleluya. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Mire, vas a estar lleno de Dios. Dice, como huerto de riego, como manantiales de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Hermano, en ti siempre va a haber palabra de Dios cuando ayunas. En ti siempre va a haber, hermano, una palabra para orar por otras, va a haber disposición de orar por otras personas. Usted se ha visto, hermano, que hay gente que le dice, ora por mí. Alguien le dice, voy a llamar al pastor para que ore por ti. Dios mío, el pastor está orando por otras personas. Hermano, el Señor, si tú ayunas, hermano, Dios te va a usar. Tú vas a tener manantiales de aguas frescas que vienen del río del Señor y tus aguas nunca van a faltar. La presencia de Dios en tu vida nunca va a faltar. En tu célula te van a decir, hermano, vas a dirigir tú la oración. ¿Usted se da cuenta de la célula? Dirige la oración. No, hermano, no, que póngale a otro, ¿no? ¿Por qué le dice pon otro? Porque no estás viviendo en un tiempo de ayuno y de oración. Pero aquella persona que está en la presencia del Señor dice, está esperando, hermana, prográmeme, hermana. Yo quiero orar por los alimentos. Yo quiero orar la lectura bíblica. Hermano, yo quiero predicar, hermano. Yo quiero orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque ese hombre o mujer está llena del Señor. Eso es la diferencia, hermano. El hombre y la mujer que está llena del Señor, hermano, va a esperar oportunidades que Dios no va a desaprovechar ninguna oportunidad para servir al Señor. Edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación
levantarás. Gloria al Señor. Hermano, tú podrás levantar, hermano, las ruinas antiguas en tu familia, en tus generaciones, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de cansadas para habitar. Mire qué precioso. Serás llamado reparador de portillos. ¿Qué eran los portillos? ¿No? Bueno, de repente mi padre sacó de ahí mi apellido, no lo sé. Pero portillos son puertas pequeñas, que en los muros de Jerusalén habían puertas, y las puertas pequeñas, por donde dicen que los camellos metían la cabeza, se llamaban portillos, puertas pequeñas. Entonces, y restaurador de calzadas para habitar. Quiere decir que Dios te va a usar para restaurar vidas. Hay vidas que necesitan ser restauradas y Dios te va a restaurar. La pregunta surge, ¿estás dispuesto a ayunar? Hermanos, ¿alguna pregunta, hermanos, sobre esta última ronda de preguntas para ir terminando? Esas son las clases de ayuno, ¿no? ¿Alguna pregunta, mis hermanas, al término de estas clases? ¿Sí, alguna duda, algún aporte, algún comentario? Sí, hermana Sara, adelante. Amén. Solo un comentario. Yo antes ayunaba, hacía mi ayuno total. Es lo único que yo sabía hacer, mi ayuno total. Y antes, cuando ayunaba así, dejé de ayunar porque me estaba molestando la gastritis. Y no sabía que yo podía hacer mi ayuno parcial. Yo me sentía impura cuando consumía líquido o algo. Wow. Y no lo sabía. Más bien, muchísimas gracias por haberme ayudado a aclararlo en el conocimiento, ¿no? Ahora ya sé de que puedo hacer mi ayuno parcial con líquido para que no me afecte el estómago. Amén. Así es, así. Muchas gracias, pastor. Amén, mi hermana Sara. Qué bueno, ¿no? Se han dado cuenta, hermanos. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque nos faltó el conocimiento de la palabra, ¿no? Por eso es bueno poder aprender, ¿no? Entonces, qué precioso. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, hermana Carmita, ¿cree usted? ¿Nos quiere preguntar? Sí, pastor, bueno, en este momento, quería preguntarlo, el momento de que uno, está en nuestro ayuno, o sea, depende de cómo uno va a llevar nuestro ayuno, cuántas horas, en transcurso de esa hora, uno puede ir, tomando agua, o eso es, posible o no. Yo quisiera hacer un ayuno, por decir, así no es o sea, aquí en seco. Ya. Entonces, sí, hermana, lo que le he entendido es, ¿no? Que usted está preguntando sobre cómo puede ser la forma, ¿no? Si lo hace en seco, en qué momento de repente son los horarios, ¿no? Ahora, no hay una estructura de cómo debe ser, ¿no? Tiene que ser a esta hora tal, a esta hora tal, a esta hora tal. No. Cada uno pone sus horarios o pone sus tiempos. El objetivo, recuerdes, tener el tiempo especial de comunión con el Señor. Quiere decir que usted mismo hace su programa. Usted se programa, ¿no? A esta hora voy a orar, a esta hora voy a leer la palabra, a esta hora voy a alabar al Señor. Usted puede ponerlo antes, después, ¿no? Usted también planifica el tema de acuerdo a su contexto. Imagínense, usted está ayunando en su casa, usted en la mañana tiene que cocinar la comida para los chicos, ahí no va a poder cantar, alabar, pero usted dispone su tiempo, usted dice en la tarde, pero usted no almuerza, ¿no? Y en la tarde voy a cantar, voy a alabar, en la mañana voy a tener un tiempo. Entonces, usted mismo arma ese programa, ¿no? Pero recuerde, no solamente dejar de comer, sino que tiene que haber ese tiempo espiritual, de un tiempo especial, de alabar, de orar, de recibir palabra. Puede escuchar una prédica, usted mismo puede leer la palabra del Señor también, pero tener ese tiempo, ¿no? De comunión con el Señor y que en realidad usted mismo también sienta que es algo diferente, que usted está negándose a sí mismo, ¿no? Y imagínese, ¿no? Un ayuno relajado. Voy a ayunar, estoy con mis papitas fritas, ¿no? Estoy con mi por ahí. Más tarde, no, dice, un ayuno parcial, pastor. Estoy más tarde, me
me como mi, no sé, mi pescado frito, más tarde estoy ahí, estoy picando todo el rato, entonces no, estoy orando, un piqueo, ¿no? No, dele el tiempo que debe ser, ¿no? El tiempo que, pero de acuerdo al ayuno que usted está decidiendo, ¿no? Ahora, uno puede preguntar, repetir, ¿cuál de los tres ayunos, pastores, es el más espiritual, ¿no? ¿Cuál es el que Dios agrada? Hermanos, recuerde, el que nazca, el ayuno que nazca de un corazón dispuesto a agradarle al Señor. Ese es el ayuno que vale. No es que el que lo hizo seco es el más espiritual, no, no, hermano, si usted lo puede hacer seco, gloria a Dios. El beneficio va a ser para usted, porque va a disciplinar más su cuerpo. Pero sea el que usted puede hacer, hermano, hágalo de corazón, como dijimos, ¿no? Pero hágalo de corazón, disponiendo su corazón. Y ahí donde es la madurez. El que hace el ayuno de Daniel, ya no critique al que hace el ayuno parcial. El que hace el ayuno total, no mire con otros ojos al que hace el ayuno parcial. Hermano, recuerde, el ayuno no es competencia. No diga, como yo lo hago en seco y tú lo haces parcial. No, un momento, ahí perdimos. No, hermano, el ayuno es una relación entre Dios y usted. Entre Dios y usted. Amén. Y usted puede elegir cuál de las formas de ayuno hacer, pero hay que ayunar. Pero también, hermano, esforzándonos. Porque hay gente que sí puede ayunar un día de repente que sea con solamente agua, pero no hacen un esfuerzo. No, pastor, es que no puedo, no es que me gana el hambre. Pudiendo, no es que, pastor, y siempre hacen, de repente, no, de una manera, tenemos que esforzarnos, ¿no? Porque tenemos que, esto ayuda a que el cuerpo también se acostumbre, ¿no? De repente usted un día logró un día, gloria a Dios, rétese, una próxima 2 días, ¿no? De repente va viendo 3 días, poco a poco, ¿no? Entonces, pero tenemos también que, cada uno debe ser consciente en el esfuerzo que puede hacer para el ayuno, ¿no? Por ejemplo, a veces ha habido personas dentro de la iglesia, los ayunos del domingo, ¿no? Personas que nos dicen, es que tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que atender, sí, pero vemos que pasan 5 meses y nunca hizo un ayuno en la iglesia. Entonces uno dice, oye, ¿qué pasó, no? Ni en sus vacaciones hicieron ayuno, ¿no? Y en su momento, entonces, y a veces sucede caso, hermanos, que Dios ya permite circunstancias para llevarnos a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, vamos a tener el ayuno. Sí, así es, hermano. ¿Alguna pregunta más, un comentario más? Para ir cerrando, mis hermanos. Aló, Adelante, hermano Rocío. buenas noches. Bueno, a los que se han añadido, de repente, más que un acote, porque ya la palabra, la enseñanza ha sido bien clara, puedo compartirles que el decidir asistir a un ayuno es una decisión que uno toma, ¿no? Uno se propone, ¿no? Y dice, voy a ayunar. Entonces, y ahí Dios obra. Realmente, a veces nos preguntamos, ¿por qué esta persona nunca se cansa? ¿Por qué esta persona siempre está con gozo? ¿Por qué esta persona hace tantas cosas para Dios? El secreto, el gran secreto comienza en esos tiempos de ayuno. En esos tiempos de ayuno. No es fácil al inicio, no es fácil. Son tiempos largos, ¿no? De oración son largos, pero cuando este hábito de asistir a un ayuno supera pues los 3 meses, 4 meses, de verdad que hemos pasado en la iglesia tiempos de cambio, inclusive hay unos que se pasaban rapidito los tiempos, comenzaba a la 1, terminaba a las 4 y rapidito, y nos quedábamos gozosos porque con el tiempo fuimos viendo manifestaciones del Espíritu Santo en los tiempos de oración, en los tiempos de intercesión. También cada uno sabe lo que recibe de Dios en el ayuno, ¿no? Recibes dones, y si ya los tienes, de repente no te has dado cuenta, pero son en esos tiempos en los que Dios va desarrollando esos dones en uno, y es maravilloso. Realmente sí les comparto que los tiempos de ayuno son de demasiado poder para nosotros los hijos de Dios. Es lo que quería compartir. Amén, hermana, muchísimas gracias. Así es, hermano, ¿no? Yo le animo a los que no han ayunado aún, de reto, ayunen, tengan sus tiempos con el Señor, son tiempos. Yo creo que es tan importante, pastor, el ayuno, disculpa, tan importante hoy día, como digo, me tocó ayunar, que estamos haciendo con la hermana Talia, que nos ha dado los días que íbamos a ayunar. Hoy día me tocó el ayuno,
de verdad que es tan bueno el ayuno. Hoy día sentí de verdad esa presencia de Dios y les digo así, que les animo a todos los hermanos que ayunen. El ayuno es importante, nos ayuda a perdonar, nos ayuda en verdad a uno mismo, ¿no? Nuestro carácter, en todo. De verdad, hoy día sentí de verdad la presencia de Dios, que cuando me mandaban las peticiones, la hermana Natalia, para seguir orando, seguir poniendo en el WhatsApp, ha habido un momento que sentí en mi corazón de querer orar por esas personas. Empecé a orar en la mañana. Empecé a orar, de verdad que es tan importante el ayuno, verdad que es tan importante. Yo estoy avanzando en eso, que yo les animo de verdad el ayuno. Es muy importante el ayuno, pastor. De verdad, muchísimas gracias por que nos estás usted enseñando, para seguir nosotros también apoyándote a usted en este ayuno, ¿no? Que quizás quisiera hacerle de repente seguido, ir ayunando de verdad. Que yo le agradezco muchísimo, pastor, por esta enseñanza, que el ayuno es muy importante en cada uno de nosotros, cada persona, Así es, ¿no? Así es, Como digo, me da hoy día sentí de verdad esa presencia del Señor cuando uno se lo pone realmente de corazón, ¿no? Y sigo leyendo la palabra y me voy aprendiendo mucho más, conociendo la palabra de Dios. Estoy aprendiendo a conocer y el Señor nos habla su palabra, de verdad. Y nos anima a todos. Muchas gracias, pastor, que hoy día nos estás hablando del ayuno, porque yo he aprendido a perdonar. Yo tenía un problema de mucho tiempo, de un problema que yo tuve con mi esposo y mi mamá, que yo viajé, usted acuerda que yo viajé y sentía todavía ese dolor en mi corazón, pero cuando yo llegué acá a Lima, en medio de esta pandemia, mi mamá estuvo mal y yo en esos tiempos también yo estaba ayunando, yo ayunaba, ¿ya? Y cómo es, ¿no? Que en ese ayuno, cuando tú estás, el Señor te habla. Yo, pastor, guardé ese problema que yo tuve con mi esposa y mi mamá durante casi 27 años. Pero el día del Padre, yo sentía algo en mi corazón, realmente de pedir perdón. Lo hablé a mi padrastro, lo llamé ese día del Padre, y lo pedí perdón. Y sentí un alivio en mi corazón. De verdad que el ayuno es muy importante. Así es, mi hermana, ¿no? Qué bendición. Por eso, hermano, que Dios nos siga retando. Y vamos a orar. Qué testimonio de nuestra hermana. Vamos a orar para que el Señor nos siga usando, nos hable, ¿sí? Así que yo le animo en esta hora, levantemos una oración a nuestro Señor, ya culminando, y que el Señor nos ayude a poder tener tiempos de ayuno también con el Señor. Padre, te adoramos y bendecimos su nombre, Señor. Padre, glorifícate, Señor. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque, Señor, podemos nosotros, bendito Señor, aprender que debemos ayunar, Señor. Padre, levanta tiempos espirituales en la vida de tus hijos, Señor. Padre, que ellos experimenten el poder y tu gloria, Señor, a través de los ayunos, Dios Todopoderoso. Bendecimos sus vidas, Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, gracias por el testimonio de nuestra hermana Carmita, Señor. Y aquello, Padre mío, se rompió con ayuno y oración, Señor. Gracias por cada testimonio de cada vida, Señor bendito, todopoderoso. Yo me acuerdo, Padre bueno, que yo recibí una profecía, Señor, en un ayuno, Padre. Que un día iba a tener un ministerio, Señor. Y hoy en día puedo tener el ministerio pastoral, Señor. Padre, yo te pido que en cada ayuno tú confirmes el ministerio. Regale nuevos dones, Señor, a esas vidas, en el nombre de Jesús. Que sanes en medio, Señor, del ayuno, Dios Todopoderoso. Que está, Señor Dios mío, si bien es cierto, cada uno está en sus casas ahora, Señor, pero tú tienes poder, Señor, para ir a obrar en sus vidas. En el nombre de Jesús. Ribarama Shoto Roba Camarama Sandri Grisei.
Oh Espíritu Santo, bendigo sus vidas ahora. Que tu presencia, Señor, venga sobre ellas ahora, Señor. Todo este grupo de damas, Señor, que está aquí con nosotros, Señor. Oh Ribarama Sandarabashe. Oh bendito Dios, Señor, derrama de tu gloria sobre ellas, derrama de tu presencia, Señor. Padre bueno, que ellas puedan ayunar por su familia, por su carácter, por sus vidas, por su trabajo, por sus hijos, por nuestra nación, por nuestras vecinos, por cada situación, Señor. Padre bueno, aleluya, que podamos, Señor, ayunar con ese corazón sincero, Señor, aleluya. Padre, sin competencia, Señor, sin mirar, Señor, si el otro ayuna o no, Señor, sino, Padre bueno, solo para querer, Señor, solo queremos agradar tu corazón, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Sana enfermedades, Señor. Unge con tu presencia cada una de sus vidas, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Eres digno de alabanza, eres digno de adoración, eres todopoderoso. Bendecimos la vida de mi hermana Carmita, de mi hermana Margot, de mi hermana Jalmí, de mi hermana Talia, de mi hermana Sara, de mi hermana Rocío, de mi hermana Rosa, de mi hermana Johannes, de mi hermana Marilyn, de mi hermana Graciela, de mi hermana Margarita, Señor. Levanto sus vidas delante de tu presencia, Dios, para que tú, Señor, las unjas, para que tú las llenes de tu presencia, Señor. Que haya hambre y sed de tu palabra, de tu presencia, Señor. Que tú las sigas capacitando ahora en la práctica, bendito Señor. Que no tengan temor de orar por los enfermos, que no tengan temor de reprender endemoniado, que no tengan temor, Señor, de orar por la sanidad de las personas. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una presencia poderosa sobre cada una de ellas, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Levante intercesores conforme a tu corazón, Señor, aleluya. Gracias por este equipo, Señor, aleluya. Que a través de ellas se levanten nuevos intercesores, intercesoras, que amen la oración, que amen los ayunos, que quieran más y más de ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre bueno, tú has permitido que ellas estén aquí, Señor, y a través de ellas levanta una generación de intercesores, hombres y mujeres espirituales, aleluya, que quieran ir una milla más allá, que quieran, Dios mío, conocerte más. Yo oro, Señor, levanta un ministerio de intercesión poderoso, bendito, Señor, que vean visiones tuyas, Señor, con profecía, Padre, todo con discernimiento espiritual, Señor. Capacítales, Padre. Oh, en el nombre de Jesucristo, Dios precioso. Oh, tu presencia, Señor. Levanta mujeres como Esther, Señor, aleluya, Padre, que ayunaban, Señor, y eran dirigidas por ti. Levanta, Señor, Dios mío, aún mujeres y hombres con el espíritu de Moisés, Señor, aleluya, que oraba y ayunaba para recibir de tu presencia, Señor. Te damos la gloria, la honra, alabanza, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor, gracias. Creemos, Señor, queremos que levantes una nueva generación, Señor, Dios mío, de gente, Padre bueno, que no esté esperando aún, Señor, Dios mío, que se le diga, sino que ellos, Dios mío, dicen: heme aquí, envíeme a mí, heme aquí, yo voy a orar, heme aquí, yo voy a ayunar, aleluya. Te lo pedimos, Dios precioso, en tu presencia, que vayamos a las profundidades espirituales, Señor. Padre bueno, ayunos, tiempos de ayuno y oración, Señor, aleluya, donde crecemos en conocerte más y más, Señor. Y si alguno está pasando un valle de sequedad espiritual, Señor, que ayunemos para refrescarnos en ti, Señor. Padre, si alguno está pasando momentos difíciles, que ayunemos, Señor, para que tú nos des una palabra, Señor, y traiga respuesta, Padre bueno, porque en el ayuno se rompen las cadenas, primeramente nuestras cadenas y las cadenas de nuestras familias y la gente, Dios mío, por la cual clamamos. Padre todopoderoso, en el nombre de Jesús, oramos y clamamos, Señor, tu presencia sobre cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis hermanas, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar aquí en este tiempo de poder prepararnos, ¿sí? Yo cuento con ustedes, los pastores contamos con ustedes, con este equipo poderoso de oración,
para poder seguir, hermano, a través de nuestra oración, rompiendo las cadenas y las murallas que en estos tiempos se levantan. Apóyense en oración, hermano, orando por cada hermano desanimado, por cada hermana desanimada. Apóyenos en oración, hermano. Dios está haciendo su obra perfecta. Juntémonos. Nuestra hermana Alia estará con usted para quizás hacer algunos ayunos virtuales también todos juntos y seguir, hermano, siguiendo cada día, teniendo más tiempo en comunión con nuestro Señor. Gracias por su tiempo. Gracias. Dios me la Pastor, bendiga. gracias, Hermana Natalia, pastor. últimas palabras. Pastor, disculpe, quería dar unas palabras. Bueno, de verdad, estos momentos de verdad son para cada uno crecimiento, ¿no? Y bueno, yo quería hablarle a cada una de mis hermanas, ¿no? Que el Señor nos está retando, ¿no? A buscar más de Él, a alimentarnos más de Él, ¿no? Y bueno, hermanos, sé que cada uno vamos creciendo, cada uno vamos cada día queriendo más del Señor. Y ahorita que están todas presentes, de verdad, queremos seguir haciendo más cosas para el Señor, para que muchas más personas lleguen a los pies de Cristo, seguir orando, seguir clamando. Y para eso, mis hermanos, este viernes queremos tener una reunión con todo el equipo de intercesión y les hago la invitación que están acá porque a veces mando por el WhatsApp y a veces como que no lo leen, entonces desde ya les hago presente que el viernes tenemos una reunión. Estaremos coordinando la hora, espero que todas estén ahí, mis hermanas, para poder seguir apoyando, para poder seguir ahí, como dice, somos esos brazos de la familia pastoral, somos esos brazos de los pastores y nosotros tenemos que estar ahí clamando por ellos, intercediendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cada día aprendiendo más, cada día estudiando más y cada día buscando más al Señor. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga y bueno, que tengan una bendecida noche. Qué bendición. Dios me la bendiga, mis hermanas, Amén. que descansen. Un abrazo a la distancia, un saludo también de mi esposa. Pastor. Dios me la bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Amén. Amén, Dios les amén, bendiga. Hasta luego, mis hermanas. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Hermanita Carmita, ¿qué quería decir? ¿Cómo? ¿Qué quería decir? No, le voy a mandar por el WhatsApp al pastor. Ay. Ya, mi hermanita, Ya me quería- ya nos estamos Sí. viendo, nos encontramos Ya, el hermanita, sí, viernes, por el no WhatsApp se lo voy a mandar. olviden. Ya, No se el día olviden. viernes, ¿no? Sí, mi hermana, estaré enviando la hora. Dios los bendiga. Ah, ya. Ya, Bendiciones. hermanita, gracias. Bendiciones.